Bueno, en esta oportunidad mis compañeras Yarixa y Lorena me van a ayudar a presentar el tema relacionado con las técnicas de investigación cualitativa, tanto las tradicionales como las virtuales, y también vamos a incluir los aspectos relacionados con los criterios técnicos para la evaluación de este tipo de investigación, ¿no? En principio, antes de comenzar a profundizar en las técnicas de investigación, las técnicas tradicionales de investigación cualitativa, es importante tener en cuenta que existen diferentes estilos de diseño de investigación cualitativa. Podemos mencionar la fenomenología, que profundiza en las percepciones del mundo percibido, ¿no?, por la población objeto de estudio; el método biográfico, que es el uso sistemático de documentos y que, en fin, o como última instancia, buscan tener datos que reflejen la vida de una persona; la teoría fundamentada, que es un tipo de investigación que se propone el diseño o la emergencia de nueva teoría a partir de los datos recolectados mediante técnicas de investigación cualitativa; la etnografía, que estudia casos específicos para desarrollar teoría en general; el estudio de caso, que consiste en un examen sistemático de un fenómeno específico como un programa, evento o persona; el análisis de contenidos, que es una técnica que se fundamenta sobre todo en la revisión exhaustiva de fuentes secundarias, mm, que pues fuentes secundarias de naturaleza oral o escrita; la investigación-acción, que busca como fin último generar cambios en un escenario de investigación específico; el análisis histórico, por último, que consiste en la revisión sistemática de documentos que describen hechos pasados. Y pues el fin último de este tipo de investigación es reflexionar sobre estos hechos, ¿no? Sin embargo, no vamos a profundizar en estos estilos de investigación porque pues nos corresponde explicar mmm, las técnicas tradicionales de investigación cualitativa. Es importante tener en cuenta los diseños porque cada tipo de diseño en general se fundamenta en un tipo de técnica particular. Entre las técnicas de investigación cualitativa tradicionales podemos, en principio, uno de los más comunes es la entrevista. La entrevista puede ser estructurada, que se fundamenta en un cuestionario elaborado con preguntas preestablecidas e invariables. Para efectos de este tipo de instrumentos, el investigador diseña es un cuestionario rígido y tiene como propósito cubrir de forma global el tema de investigación, mantener la distancia entre el investigador y el entrevistado y sobre todo prestar atención a los testimonios sin que existan sesgos o sin involucrar, digamos, los aspectos subjetivos propios del investigador. Luego tenemos la entrevista en profundidad. La entrevista en profundidad es una técnica de indagación personal que busca indagar sobre las historias de vida. Es una técnica de investigación sobre todo asociada a los diseños de historia de vida. Generalmente no es una técnica que se pueda emplear en una sola sesión, sino que se organizan varias sesiones con el entrevistado a fin de obtener la mayor cantidad de datos posible, ¿no? El, Esto con respecto a las entrevistas individuales. En las entrevistas grupales o grupos focales, consiste en una técnica que busca recabar opiniones de grupos que guardan entre sí características comunes. Por ejemplo, un grupo de profesores. En general, consiste en reunir a los participantes en un escenario, ya sea formal o natural. Lo más recomendado es que sea un escenario natural en el cual se desarrollan sus actividades cotidianas, ¿no? Para que los testimonios que emerjan de ese análisis puedan ser, digamos, más espontáneos. Luego tenemos el cuestionario autodiligenciado. Este es muy importante, sobre todo en este escenario de pandemia, porque consiste en un formato que resuelven por sí mismos los sujetos de la investigación. Por supuesto, este tipo de formato tiene ventajas, como el análisis simple. Probablemente el informante se sienta más cómodo, no siente la presión del investigador observándolo durante el proceso. Sin embargo, también supone desventaja, como la pérdida de control
por parte del investigador. O sea, si uno no está presente, puede ocurrir que no respondan todas las preguntas, que no tengamos la cantidad de informantes que se necesitan para dar respuesta a los puntos de la investigación. Y también se pueden perder detalles que el investigador puede considerar si hace la entrevista de forma presencial, por ejemplo, el lenguaje corporal. Tenemos las escalas de opinión y actitud. Las escalas de opinión y actitud se utilizan sobre todo cuando se quiere medir la intensidad de una actitud, una percepción o un punto de vista. Es importante tener en cuenta que esta técnica también se utiliza en la investigación cuantitativa. Entre las más comunes tenemos la escala de Likert, las escalas acumulativas y las escalas de corte diferencial semántico. Sin embargo, en la investigación cualitativa son importantes y generalmente se combinan con otras técnicas, por ejemplo, con la entrevista. ¿Cuál es el propósito? Como ya dije, medir la intensidad de una opinión. Por ejemplo, ¿qué opina usted del bienestar laboral en la metodología virtual de las clases para los profesores? Entonces uno le coloca puntajes y puede, aparte de los testimonios, tener puntajes para evaluar, digamos, los puntos de vista y percepciones. Otra técnica son las historias de vida, que son narraciones simples acerca de la vida de una persona y pueden incluir diarios personales de los participantes, entrevistas en profundidad. Podemos mencionar las fuentes secundarias de datos, que las fuentes secundarias de datos consisten en la revisión de documentos, es decir, tal como se llama la técnica, revisión de fuentes secundarias de datos. Bueno, vale la pena tener en cuenta que estas técnicas se pueden combinar a fin de tener un análisis más integral del fenómeno de estudio. Ahora también es importante tener en cuenta las técnicas de investigación cualitativa virtual, sobre todo, como ya dije, en el escenario de la pandemia y de toda la virtualidad actual. Continuamos con las técnicas de investigación cualitativa en entornos virtuales. Entendemos entonces que gracias a las TICs, los investigadores han logrado recoger y analizar y presentar datos en nuevas dimensiones espaciotemporales con el fin de acercarnos a la diferente documentación que hallamos en la red. Como lo han advertido Murillo y Sandlek, el investigador tiene 3 formas para recopilar datos: observación en línea, entrevista y análisis de contenido. Y Valles nos dice que las técnicas de recopilación de datos están enfocadas en documentación, observación y conversación, lo que nos lleva a comprender que son nuevas maneras de abordar las situaciones clásicas, porque tenemos la posibilidad de ir a estas grabaciones una y otra vez para recabar la información. El investigador, cuando utiliza técnicas digitales, es importante que tenga la habilidad para gestionar la información en la red, para poderla subir a la nube, de tal manera que desde cualquier lugar, desde donde nos encontremos, podamos encontrar las fuentes en tiempo real. Entonces vemos que la información viaja en Internet y viaja en repositorios digitales. Podemos encontrarlos gracias a una interrelación de contenido. Entre la técnica documental podemos ver que encontramos información en bibliotecas digitales o en bibliotecas físicas. Vamos a ver la comparación. Cuando vamos a la biblioteca o a la información de manera tradicional, encontramos en la estantería una organización jerárquica, un documento original y auténtico, con una calidad editorial impecable, y vemos también unas colecciones permanentes donde se nota la preservación de los textos. Cuando nos abocamos al universo digital, encontramos diversificación de la información, mucha más flexibilidad, encontramos diversas ediciones, infinidad de textos y encontramos la manera de navegar de forma lúdica. Así pues, acceder a la información es un tanto quizá más fácil gracias a todos los filtros que tenemos en Internet. De las palabras claves podemos encontrar datos de imagen, sonidos interactivos, de animación.
Por eso cuando hablamos de cómo se clasifican los documentos en la red, podemos ver que son lineales o no lineales. Los lineales son esos documentos que solo tienen texto, multimediales que tienen texto, imagen, sonido, de vez en cuando una animación, y los no lineales son aquellos hipertextuales, donde combinan texto e hipervínculos, puedes ir de una información a otra, y por supuesto los más novedosos y llamativos son los hipermediales, donde manejamos texto, imagen, sonido, animación e hipervínculos. Entonces, para avanzar con el proceso de la recabación de información, vemos que tenemos revistas electrónicas, agendas, autobiografías, referencias teóricas, referencias literarias, estadísticas, tutoriales, y podemos ver videoconferencias, fragmentos, videos, registros sonoros e incluso museos virtuales. Tenemos como siempre unas ventajas y algunos inconvenientes. Dentro de las ventajas podemos ver que tenemos facilidad de acceso, el acceso es para todos desde que tengamos conexión a Internet, facilidad en la reproducción, facilidad en utilizar software para analizar los textos, y dentro de los inconvenientes encontramos que tenemos datos de naturaleza secundaria, a veces dificulta la limitación de los objetos de estudio, la interpretación puede llegar a ser heterogénea, la información es mucho más vulnerable y encontramos que a veces no sabemos utilizar los elementos informáticos. Tenemos también las técnicas de observación y participación, que estas recobran importancia con la recopilación de datos de manera social, la interacción social. Nos ayudamos de pronto el uso del chat y del foro, y el observador se convierte en un múltiple observador porque gracias a la tecnología puede ir una y otra vez para enfocarse en lo que el objeto de estudio le exige investigar. Nosotras entendemos entonces que el investigador se conoce en un habitante del ciberespacio y luego socializa la información gracias a la experiencia y construye una identidad investigativa, ¿cierto? Podemos ver que se nos permite digitalizar los datos con mayor facilidad, el estudio de las situaciones como si estuviera en tiempo real, la mediación de la tecnología fija la experiencia, no solo nos enfocamos en la memoria, y no hay costo de desplazamiento. Dentro de las limitaciones, podemos encontrar que a veces se dificulta el análisis de la información, sobre todo cuando hablamos de chats o de foros. Algunas veces las personas no saben utilizar las tecnologías y muchas veces la subjetividad del investigador puede alterar los datos. Por consiguiente, vemos que tenemos unos nuevos ritmos de comunicación y exigen que, tal como lo sabemos, necesitamos mucha más paciencia. Podemos registrar los datos de una manera mucho más fácil y cómoda porque todo lo vamos a tener al alcance de un clic y organizado en ciertas carpetas y repositorios. Vemos que utilizar la investigación digital nos permite tener menos costos, nos permiten tener que el entrevistador tenga mucho más tiempo para resolver las inquietudes, y dentro de las desventajas podemos ver que las personas no nos van a facilitar la información completa, no podremos ver la información no verbal para tener también categorías emergentes, y el entrevistado puede decir que no continúa en cualquier momento. Podemos, por supuesto, complementar las técnicas de investigación. Hablamos de la triangulación del investigador o de los datos, comprendemos e interpretamos el objeto de estudio y partimos de la idea de que hacer uso de las TICs nos permite acceder a más información, a más personas. Al analizar el dato podemos utilizar softwares, y la invitación que hacemos el día de hoy en esta oportunidad es a seguir utilizando tanto las técnicas tradicionales y complementarlas con la virtual para que podamos seguir creando contenido científico y de valor en cualquier entorno social.